3 meses en la escuela del Espíritu. 12ª semana, séptimo día. Lea Hechos capítulo 27, versículo 1 al 12 y dice: Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave Adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Agnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que se llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y sudeste, e invernar ahí. Veamos. Pablo y algunos otros presos son colocados bajo la custodia del centurión Julio de la compañía Agustina. Se sabe que había en Cesarea una cohorte llamada Augusta. Es posible que el centurión haya pertenecido a ella. Por otra parte, también habían unos soldados a quienes llamaban los augustanos, que eran enviados a diversas regiones del imperio en misiones especiales, y por tanto es dable pensar en este Julio era uno de esos augustanos que había venido a Cesarea en alguna misión y ahora volvía a Roma. La nave en que el grupo se embarca es Adramitena, es decir, proviene de Adramito, ciudad del sur de Troas. La ruta de la nave les lleva primero a Sidón, véase el mapa, donde el centurión le permite a Pablo visitar a los amigos. Esta es la única vez que el autor se refiere a los cristianos con ese término. Probablemente esté repitiendo el modo en que el centurión se refiere a los cristianos, no como hermanos de Pablo, sino como sus amigos. Es de suponerse que Pablo visitaría a los hermanos en la compañía de un soldado, el cual posiblemente estaría encadenado. Luego, pasando al norte de Chipre, llegaron hasta Mira. El texto explica que navegaron a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Lo que esto quiere decir es que con el viento del oeste, la nave usó la isla de Chipre para protegerse en él, al tiempo que aprovechaba la corriente que en esa costa corre hacia el occidente. En Mira transbordaron a una nave procedente de Alejandría que iba para Italia. Es de suponerse que la nave Adramitena seguiría bordando la costa de Asia Menor rumbo a
Adrimitio, y que por ello los viajeros transbordaron en Mira. Puesto que la nave venía desde Alejandría e iba hasta Roma, sería un barco de mayor tamaño que el anterior. Más adelante, en el versículo 37, el autor nos dirá que iban a bordo 276 personas. Desde un principio, la navegación en la nave alejandrina fue lenta y difícil. Los vientos seguían contrarios y a duras penas llegaron frente a Cnido, en la esquina suroeste de Asia Menor. De allí, en lugar de continuar directamente hacia el oeste, lo cual hubiera sido imposible a causa de los vientos contrarios, tomaron hacia el sur para navegar a sotavento de Creta y así aprovechar la protección de esa isla, Salmón, en un cabo al extremo oriental de Creta. La ciudad de Lesia, hoy en ruinas, estaba en la costa del sur de Creta, aproximadamente a mitad del camino entre los dos extremos de la isla. Hay hoy cerca de estas ruinas una bahía que lleva el nombre de Cololimonias y que probablemente sea la que el autor llama Buenos Puertos. No es una bahía excelente, pues se encuentra expuesta a los vientos, y es por esto que el autor nos dice que era incómodo el puerto para invernar. En los versículos 9 al 11, toma la decisión de no pasar allí el invierno, sino continuar camino a Fenice. Se trataba de un viaje de unos 70 kilómetros, al fin del cual podrían anclar en un puerto bien resguardado de los vientos de invierno. Sin embargo, ya era tarde en el año y el tiempo en que la navegación era menos peligrosa iba pasando. Por tanto, todos concordaron en que ya no era posible llegar a Italia antes del invierno y lo que se intenta era encontrar un buen lugar donde invernar. Hay entonces un desacuerdo con respecto a lo que se ha de hacer. Los expertos piensan que lo más aconsejable es seguir hasta Fenice. Pablo, por el contrario, les dice que deben permanecer en Buenos Puertos, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y por eso decidieron zarpar. Juzguemos. Este episodio invita a una breve reflexión. Parece osado por parte de Pablo, quien no es experto en navegación, recomendarles a los expertos de su tiempo lo que han de hacer. Sin embargo, el resto de la historia nos hace ver que Pablo tenía razón. Con mucha frecuencia en nuestros días, cuando la iglesia intenta pronunciar palabras proféticas sobre alguno de los problemas que se debaten en el mundo, se le dice que calle, pues son los expertos quienes saben lo que ha de hacerse, y la iglesia o sus portavoces no son expertos en lo que se discute. Por ejemplo, cuando se habla del problema de la contaminación ambiental y algunos líderes de la iglesia advierten contra la tendencia a violentar la naturaleza con fines de lucro, se intenta hacerles callar diciendo que después de todo no son expertos en economía ni en ecología. O cuando se alza una voz profética contra la justicia económica, quienes reciben los beneficios de esa injusticia pretenden desatenderse de lo que se les dice, argumentando que después de todo el profeta no es economista. O cuando la iglesia alza la voz contra el daño físico que el uso del tabaco ocasiona, los expertos paganos por las compañías tabacaleras tratan de desautorizarla, diciendo que la iglesia no es experta en asuntos de salud. Los ejemplos podrían multiplicarse en número casi infinito. Lo esencial es que en un mundo en que los expertos frecuentemente usan de su autoridad para justificar el mal, es ahora
de que la iglesia reclame su autoridad. Esa autoridad no se basa en ser expertos en cuestiones de economía o de política o de ecología o de salud, sino en tener una visión clara del futuro que Dios nos tiene prometido, de ese elemento central en el mensaje cristiano, el reino de Dios. Quizás la iglesia y sus miembros no sean expertos, pero sí tienen la palabra del Señor, sí tienen autoridad. Actuemos. Tome el periódico de esta mañana y escoja una noticia que se refiera a alguna cuestión controvertida. Por ejemplo, algún programa del gobierno contra la pobreza. Divida una hoja de su cuaderno en 3 columnas con los siguientes títulos: un bando, otro bando, valores cristianos. Bajo la primera columna ponga lo que dicen los expertos que toman una postura. Bajo la segunda anote los argumentos de los expertos del bando opuesto. Bajo la tercera anote las consideraciones que la iglesia y sus miembros deben tener en cuenta al decir sobre lo que se debate. Vuelva sobre el tema y trate de considerarlo todo a través del lente de lo que ha escrito en la tercera columna. Anote sus reflexiones cuando tenga que tomar decisiones sobre estas cuestiones controvertidas, propagandas. Propóngase a seguir el mismo método de razonamiento.